This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Es importante de este punto ver que hay distintos tipos de datos. No todos los datos se pueden poner bajo la misma categoría y hay unos datos que se llaman categóricos y otros numéricos. Los categóricos son datos que son usualmente verbales y lo que hablan son de características. Aquí, por ejemplo, yo le pongo características de los plátanos. Y una característica pues son los tipos de plátano. Tengo el plátano dominico, enano gigante, macho, manzano. Todos esos plátanos pues se ponen en esas categorías. Por otro lado, dentro de los categóricos están los datos codificados. Los datos codificados es la transformación de esa categoría a números. Yo en lo personal prefiero transformarlo en 0 y 1. ¿Por qué? Porque te permite calcular probabilidades y te permite poner esa variable en regresiones. Ahora, muchas veces no se encuentran los datos codificados de esa forma. Lo que se encuentran es una columna que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y cada una de esas 1, 2, 3, 4, 5 pertenece a una categoría diferente. Ahora, esos números no se pueden usar intuitivamente, no se pueden usar para calcular promedio, no se pueden usar para calcular proporciones, no se pueden introducir en una regresión porque no son datos continuos. No están hablando de una magnitud ni nada por el estilo, lo que están hablando es una característica. Y hay que coger y transformarlo. Otros tipos de ejemplos de codificación es que categorías que son binarias las transforman como 1 y 2. Y eso también tiene muchos problemas, porque tampoco se puede calcular proporciones ni nada por el estilo y hay que transformarlo de nuevo a 0 y 1. Así que para usted no pase trabajo, cuando haga ese tipo de codificación, transfórmelo en 0 y 1. Acá, por ejemplo, pues ese dominico, ¿cómo se trabajaría en una columna de 0 y 1? Pues cuando es dominico, pues se le pone 1, cuando no, es 0. Si es cualquier otro tipo de categoría, pues 0. Porque lo que te estás diciendo ¿es dominico o no es dominico? ¿Verdad? Entonces, y tú lo puedes simplificar toda esa información que puedes tener ahí solamente en dos categorías. Entonces están los datos numéricos continuos, significa que tú lo puedes fraccionar y puedes llevarlo a términos de una razón. Por el otro lado están los discretos, que son unidades enteras, que son números enteros. Y por ejemplo en plátanos, pues tú tienes 3 plátanos, 4 plátanos, 5 plátanos, pero es muy difícil hablar de 2.5 plátanos o 2.2 plátanos. Entonces, acá tenemos la característica básica de lo que son los tipos de datos que existen. Variables categóricas y codificadas. Entonces aquí hay una explicación muy parecida a la que dimos, ¿verdad? Pero yo creo que es importante ir al próximo banco de datos y verlo en detalle. En este banco de datos sencillo, tenemos 12 sujetos con distintos tipos de educación y estamos intentando codificar esa educación que tienen los sujetos. Y ven que la columna de codification tiene aquí 3, 2, 2, 4, etcétera. Y es un número que se le asigna a esa característica que tiene. Pero en cambio, lo que está desde DOMI D a DOMI C, esas categorías son binarias. Entonces ahí pues te permite más fácil calcular, por ejemplo, la proporción de 12 sujetos, pues solamente uno tiene doctorado. De 12 sujetos, 3 tienen maestría. Y así por el estilo con cada una de las columnas. Llevarlo todas esas categorías a términos binarios, pues genera más columnas. Entonces vamos a hablar un poquito de los datos continuos y discretos. Ya lo habíamos hablado, que esa es la otra categoría de datos. Los continuos tú los puedes fragmentar, ¿verdad? Por ejemplo,
el peso de los frutos, el tiempo que toma entregar una mercancía, tú lo puedes cronometrar e ir hasta unidades pequeñas de números. El otro ejemplo, pues los datos discretos, pues son cosas que tú no puedes fragmentar, como los tractores y el número de accidentes en el campo. Por ejemplo, tú no tienes medio accidente, ¿verdad? Tú tienes un accidente completo. Hay distintos tipos de niveles de características en la medición. Están los datos nominales, esos son puramente categóricos. ¿Cuál es el color de los automóviles? Es azul, marrón, verde. Un dato nominal es el género, ¿verdad? Es hombre, es mujer. Otros tipos de datos son ordinales, por ejemplo, la clasificación de los bonos o las notas de los estudiantes al final, pues son ordinales. Tú sacaste A, B, C, D, pero ¿qué pasa? La A, la B, tú no sabes realmente cuál es la distancia que hay entre uno y otro. Tú sabes que la A es superior, pero tú no sabes por cuánto. Por ejemplo, tú tienes un caso de un estudiante que sacó 89 y otro que sacó 90. El de 90 sacó A, el de 89 B. Pero tienes otros casos de un estudiante que sacó 100% y sacó A también. Y la A es igual que la A de 90. Es muy difícil establecer un cero definido, pero también establecer unos rangos entre las variables. Están los intervalos. Un ejemplo es el de la temperatura, que tú no tienes cero definido. No es lo mismo 0 grados Celsius que 0 grados Fahrenheit, y es porque no hay cero nivel de energía. Por lo menos en ese cero no significa un cero nivel de energía, un cero nivel de calor. Te permite saber que 10 grados es el doble que 5 grados. Pero los intervalos están ahí, pero los ceros no están bien definidos. Por último están las razones, y las razones pues tienen un rango. Los intervalos tienen un significado y existe un cero. Por ejemplo, usted sabe si usted tiene $0 en el bolsillo, porque no tiene nada, ¿verdad? Entonces, pues, eso son razones. Las razones se expresan de esa forma.